El último es puerperio patológico y nos vamos a basar en sepsis materna, ¿ok? Entonces, la guía práctica clínica del 2018 es la que habla acerca del diagnóstico, del diagnóstico y tratamiento de sepsis. Este tema es importante porque, bueno, se reporta que 5.2 millones de casos a nivel mundial y es la tercera causa de muerte, que si hablamos actualmente, COVID pasa a ser la principal causa y pues sepsis va a pasar a ser la cuarta causa. Entonces sería COVID, hemorragia, trastornos hipertensivos y sepsis. Es responsable del 11 al 13% de las muertes y lo que es importante también aquí es que de las pacientes que no fallecen, terminan con comorbilidades importantes. Entonces, por cada paciente que fallece, 50 pacientes van a tener secuelas o complicaciones secundarias a la sepsis. Entonces, según los consensos internacionales del JAMA 2016, tenemos que sepsis es la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped hacia la infección. Choque séptico es cuando tenemos sepsis y es esta condición grave que incrementa el riesgo de mortalidad. Ahorita vamos a ver específicamente la nomenclatura. Y la falla orgánica múltiple cuando tenemos disfunción de más de un órgano que requiere intervención inmediata, ¿ok? El problema aquí es que no existen consensos o guías internacionales para el diagnóstico de sepsis materna. Todo lo que tenemos de sepsis en los protocolos de sobreviviendo a la sepsis y en este consenso de sepsis 3, pues nos habla de sepsis en el paciente, pues en cualquier paciente, no en la embarazada que pues se presenta con diferentes cambios. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como ya sabemos, es por lo que empieza, es temperaturas arriba de 38 o abajo de 36, frecuencias cardíacas arriba de 90, respiratoria arriba de 20, con una presión de CO2 abajo de 32, glóbulos blancos arriba de 12 o abajo de 4 o más del 10% de bandas. Si nosotros tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y aparte tenemos una infección confirmada, eso es sepsis, ¿ok? Entonces, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más infección confirmada, sepsis. Si tenemos un daño a un órgano, entonces eso es sepsis severa. Y si tenemos hipotensión que no responde a tratamiento, eso es choque séptico. ¿Okay? Entonces, las causas en el embarazo que nos pudieran ocasionar sepsis son las relacionadas al embarazo, las no relacionadas con el embarazo y las infecciones nosocomiales. De las relacionadas con el embarazo, coriamnoitis, endometritis, aborto séptico y las infecciones abdominales de etiología obstétrica. De las que no están relacionadas con el embarazo, pues son todas estas infecciones que se pueden presentar en la embarazada, pero no tienen nada que ver con su condición. La pielonefritis por una infección de vías urinarias que avanza y se complica. Una neumonía, en este caso, pues aquí podemos poner COVID, fascitis o infecciones abdominales de etiología no obstétrica. Por ejemplo, las pacientes que se presentan con apendicitis complicada o con piocolecistos entrarían en este rango. Y las infecciones nosocomiales son las infecciones que pues, se producen ya sea por la aplicación de una sonda vesical, las pacientes que tienen neumonía y pues son neumonías asociadas al ventilador o la infección de la herida quirúrgica. De todas, si no te lo especifica así, o sea, si no te dice la infección relacionada con el embarazo, ¿cuál es? Porque la relacionada con el embarazo sería corio. Ajá. Si te lo pone así en general, si lo más común es pielonefritis, o sea, si la paciente más comúnmente se va a presentar con una infección complicada de vías urinarias, pero si te lo especifica, sí habría que ver cuál es la que
la que te está preguntando, ¿ok? Porque igualmente la más común nosocomial pudiera ser la infección de herida quirúrgica. La coria. De los agentes causales, pues es por lo general es polimicrobiana, pero si tenemos que escoger alguno es el estreptococo del grupo A, el Piógenes, seguido de E. coli y posteriormente de Staphylococcus aureus. Hablando de factores de riesgo, vamos a tener factores de riesgo anteparto que pues nosotros no vamos a poder modificar. La paciente con anemia, edades avanzadas, que no hayan tenido un adecuado control prenatal, las primigestas, el antecedente de cesárea, pacientes con obesidad o desnutrición, el estrato socioeconómico bajo, las inmunosuprimidas, la diabetes, porque al final de cuentas pues también es como un grado de inmunosupresión. Aquí es importante el antecedente de infecciones de vías urinarias o cervicovaginitis, porque acuérdense que esto es lo que nos va a propiciar pielonefritis o corioamnionitis. Igualmente, anteparto, si la paciente se le colocó cerclaje, no sé si vieron ya la clase de… bueno, al rato van a ver incompetencia ismicocervical y las indicaciones para colocar un cerclaje. Al final de cuentas, el cerclaje es un cuerpo extraño que está ahí en el cervix y pudiera favorecer que hubiera infecciones. Las técnicas de reproducción asistida, pues hay veces que no hay un adecuado control en el material que se está utilizando y pudiera haber una infección intrauterina por una mala técnica, el antecedente de que la paciente haya tenido fiebre o el uso de antibiótico 2 semanas previas a que inicie el trabajo de parto. Los riesgos intraparto es una ruptura de membranas prolongada, que esto es una ruptura mayor a 12 horas o más de 5 tactos vaginales durante el trabajo de parto. Por eso la guía de práctica clínica nos refiere que los tactos vaginales deben de estar limitados y el parto instrumentado. De los factores asociados al parto como tal, es el parto fortuito, porque pues no sabemos qué técnica se realizó. Por lo general, pudiera ser que lo tuvieron en la calle o hay gente que llega que lo tuvo en el campo. Entonces, pues obviamente todo este riesgo de que se haya contaminado. La presencia de hematomas vulvares o los desgarros perineales, como ya les había dicho, tercer y cuarto grado necesitan profilaxis con antibiótico, una cefalosporina de segunda generación, si nosotros lo diagnosticamos, si hubo un desgarro de la histerorrafia, lesiones vesicales uretrales, obviamente si hubo una perforación intestinal, esto es pues en cesárea o en una MEU. La revisión manual de la cavidad uterina para extraer la placenta también aumenta el riesgo. Eso se tendría que hacer con técnica antiséptica, se tendría que hacer un lavado adecuado y por lo general no lo hacemos. Y la principal causa, la hemorragia obstétrica. Acuérdense que las pacientes con hemorragia y con anemia tienen mayor riesgo de sepsis. Y los factores de riesgo independientes es la cesárea de urgencia. La cesárea de urgencia por sí sola tiene un OR de hasta 8 veces más riesgo de que esa paciente se presente con alguna infección. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como ya les había dicho, no existen todavía criterios específicos para la mujer embarazada o puérpera. El tamizaje es aplicando el Quick-SOFA, en el que más de 2 criterios más un proceso infeccioso confirmado, pues nos da el diagnóstico de sepsis. Entonces, si nosotros tenemos una presión arterial sistólica abajo de 100, una respiratoria arriba de 22 o cualquier alteración en el estado de conciencia con un Glasgow menor de 13 puntos, esta paciente tiene sepsis. Acuérdense que para que haya sepsis necesitamos un proceso infeccioso confirmado. Entonces, ¿qué es lo que damos aquí? Los síndromes de respuesta, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede no estar
muy bien establecido en la paciente, porque las pacientes en trabajo de parto presentan leucocitosis. Entonces, si ustedes ven una leucocitosis en una paciente y aparte a lo mejor tiene fiebre, van a decir, no, pues esta paciente tiene sepsis y esa leucocitosis es normal. Entonces, el diagnóstico es con Quitzofa, más de 2 criterios, confirmando un proceso infeccioso. ¿Ok? Acuérdense que choque séptico es todas estas pacientes que tienen hipotensión y que no responden a líquidos. Entonces, esta hipotensión refractaria a líquidos, donde tenemos una presión arterial media por abajo de 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Que requiere el uso de aminas, o en los datos de laboratorio, niveles de lactato arriba de 2 milimoles. El diagnóstico de falla orgánica múltiple, acuérdense que la falla puede ser a nivel respiratorio, a nivel hematológico, a nivel hepático, a nivel hemodinámico, a nivel neurológico o a nivel renal. ¿Okay? Entonces, para el respiratorio vamos a sacar este índice, que es el índice de Kirby, en el que vamos a ver cómo está la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2. Si tenemos un Kirby arriba de 400, la paciente no tiene ningún problema, ¿sí? Y entre 300 y 400 se le da 1 punto y abajo de 300, 2 puntos. El hematológico es viendo las plaquetas, arriba de 150,000 las plaquetas están normales. Si tenemos entre 150 y 100, 1 punto, abajo de 100, 2 puntos. El hepático es midiendo las bilirrubinas. Aquí lo normal, ojo, estamos hablando de sepsis, no estamos hablando de enfermedad hipertensiva, porque acuérdense que enfermedad hipertensiva, bilis en 1.2, ya estaríamos hablando de otra cosa, pero para que no se vayan a hacer bolas. Abajo de 1.1, 0, arriba de 1.1 hasta 1.8, 1 y arriba de 1.8, 2 puntos. Y lo que más podemos medir o podemos medir más fácilmente es la presión arterial media, que si la tenemos arriba de 70, pues la paciente no tiene ningún compromiso. Abajo de 70, 1 punto, y si ya estamos abajo de 65, donde necesitamos el uso de vasopresores o aminas para mantener esa presión arterial, nos daría ya 2 puntos. El neurológico, evaluando el estado de conciencia, y la creatinina arriba de 1. Entonces, esta tablita no se la tienen que aprender, solamente es para enseñarles que sí debe de hacerse el ajuste dependiendo de la embarazada. La verdad es que no creo que les vayan a hacer así preguntas tan específicas de qué cambio tiene la paciente embarazada. Si les quieren preguntar daño, o sea, la falla orgánica múltiple, pues les van a poner alguno de estos rubros. Y los estudios de gabinete, a la paciente pues se le tiene que solicitar una radiografía de tórax y de abdomen para ver que pues no haya un proceso neumónico ni un proceso infeccioso abdominal. Siempre vamos a estar evaluando al feto con registro cardiotocográfico y un ultrasonido. Y acuérdense que pues un registro cardiotocográfico que no sea el adecuado nos pudiera estar sugiriendo que la perfusión entre el útero y la placenta no es la adecuada y que estos datos de hipoperfusión en el útero pues sean secundarios a una hipoperfusión materna. Entonces, si hay cambios en el registro cardiotocográfico, puede ser que la paciente se nos esté chocando, ¿sí? Porque esta hipoperfusión materna pasa a ser hipoperfusión fetal. Y pues bueno, si tenemos sospecha, a pesar de todo esto, pues ya se pedirán estudios complementarios como ultrasonido o TAC. Y lo más importante de este tema es el tratamiento, ¿ok? Entonces, estamos hablando de choque séptico, ¿sí? La paciente no responde a líquidos, la paciente tiene sepsis, entonces se ha observado que si nosotros retrasamos el inicio del antibiótico, sí aumenta la mortalidad. Entonces, el manejo es con antibiótico empírico
máximo en la primera hora en el que nosotros hacemos el diagnóstico. ¿Okay? Entonces llega la paciente, la diagnosticamos, tomamos cultivos y ponemos el antibiótico, ¿ok? Entonces también eso es importante. Antes de aplicar el antibiótico tenemos que tomar estos 2 cultivos para que después cuando salga el resultado hagamos el ajuste si es que no es el medicamento adecuado. Pero el manejo es empírico, máximo en la primera hora. Ok, entonces vamos a hablar de algunas de las patologías más comunes. La mastitis, por lo general está causado por Staphylococcus aureus en una mastitis no complicada. Si en una mastitis que ya nos pudiera estar generando sepsis, entonces, pues obviamente tenemos que ir a pensar que pudiera ser un estafilococo meticilino resistente. Esto es lo que sugieren las guías internacionales, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a quedar con lo que sugiere el cuadro básico. Si tenemos una mastitis, lo ideal es amoxiclav, ¿sí? 500/125 cada 8 horas de 10 a 14 días o dicloxa, ¿sí? 500 miligramos cada 6 por 10 días. Esos son los más comunes. Bueno, en caso de alergia, pues ya podemos dejar banco Clinda, pero bueno, estos ya son regímenes un poquito más complejos, o podemos dejar eritromicina. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que la paciente pueda presentar mastitis? Es una mala técnica en la lactancia, si el recién nacido tiene alguna patología como es labio paladar hendido, que la paciente tenga los pezones agrietados y que por lo mismo no esté teniendo una buena técnica, dificultad para el apego, esto puede ser porque la paciente tenga depresión, porque la paciente tenga dolor, etcétera. Sí, tenemos estasis local, o sea que las mamas estén ingurgitadas porque no tenemos un buen vaciamiento. Bueno, menciona el piercing en el pezón, desnutrición materna, que haya presentado mastitis en un embarazo previo, que sea su primer bebé, obviamente también lo complica porque no sabe cómo es la técnica y pues por lo general van a tener dolor, estrés o fatiga, y que tengamos un frenillo corto. Entonces, la mastitis puerperal es importante identificar los signos y síntomas. Los síntomas va a ser dolor, congestión, malestar general, astenia, cefalea, y los signos vamos a ver una mama eritematosa, aumentada de tamaño, la paciente se presenta con fiebre registrada y si ya avanza con secreción purulenta. Entonces, esto es un proceso en el que primero la paciente presenta ingurgitación mamaria o las mamas turgentes, que es como le dicen, o sea, están rojas, aumentadas de tamaño, ¿sí? Y puede ser que esta estasis provoque esta inflamación de la mama, pero que no sea infecciosa, ¿ok? Si nosotros seguimos dejando esto, o sea, ese líquido estático y no se está drenando, pues entonces se va a infectar, ¿sí? Y posteriormente se pudiera hacer un absceso. Si tenemos una mastitis no infecciosa o solamente están ingurgitadas, se le puede dar manejo conservador, son síntomas moderados con menos de 24 horas de evolución. Hay que hablarles sobre mejorar el vaciamiento, aplicar fomentos calientes, incrementar la frecuencia de la lactancia, masaje con lubricante o aceite de ricino, acomodar la posición del recién nacido y quitarles el dolor con ibuprofeno. Si los síntomas son severos o presenta mastitis infecciosa porque tiene fiebre persistente o un absceso por pus, ya pasa a segundo nivel y el tratamiento es amoxiclav y dicloxa, como ya les había mencionado. Entonces, las pacientes que tienen cesárea con infección de la herida quirúrgica o infección por una flebitis donde estuvo el acceso venoso, igual lo principal es el estafilococo aureus, acuérdense que este es el que está en piel y es el que infecta los tejidos blandos. El tratamiento es con dicloxa de 100 a 200 miligramos por kilo por día, ¿ok? Si hay una infección en la herida quirúrgica,
la guía recomienda abrir la herida y realizar lavado mecánico. El lavado mecánico no tiene que ser con yodo, con algún digamos que con un líquido especial, puede ser con agua de la llave, siempre y cuando se lleve a cabo un buen lavado y tengamos la fascia íntegra, ¿verdad? La endometritis, por lo general van a ser polimicrobianos. Acuérdense que la endometritis es la infección de la cavidad uterina posterior al parto. Entonces, son microorganismos que del tracto genital van a migrar o van a avanzar, ¿sí? Y entonces, pues por lo general es polimicrobiana o de gram negativos. Y aquí vamos a ver, dependiendo de en qué semana estemos, si estamos abajo de las 37 semanas, o sea, si la paciente está embarazada, esto es dato de corioamnionitis, ¿sí? Y la paciente se le da ampicilina 2 gramos cada 6 horas, con genta 80 miligramos cada 8, ¿ok? Si estamos en el puerperio inmediato, ya podemos dejar amoxiclav IV cada 6 horas. ¿Sí? Si se hizo cesárea y estamos sospechando de corio, entonces agregamos clinda. Y en caso de alergia, clinda genta. ¿Sí? Realmente, si no se quieren complicar, a todo le pueden poner clindagenta y ese va a ser el tratamiento de aborto séptico, de infección de herida quirúrgica, de corioamnionitis, de endometritis. Clindagenta es un buen manejo y está en el cuadro básico. Entonces, si viene esa opción, es clindagenta. Y bueno, ayer me preguntaron sobre aborto séptico. El aborto séptico son organismos polimicrobianos y el tratamiento va a ser clindagenta junto con ampicilina, ¿ok? Aquí sí el manejo es un poquito más agresivo. Por lo general el aborto séptico siempre hay que pensar mal y por lo general siempre son pacientes que fueron a hacerse algún aborto con una técnica no estéril, entonces sí el manejo es un poquito más agresivo. Si no tenemos algo de esto, entonces podemos agregar, quitar la clinda y agregar metronidazol. Y ya para casos severos o cuando ya tenemos que hacer ajuste, piperacilina tazobactam. Okay. Entonces, esto es, en la primera hora dimos el manejo antibiótico que ya les mencioné. Ahora tenemos que ayudarle a la paciente que está en un choque séptico por esta hipotensión refractaria. Entonces, lo importante es hacer esta reanimación hídrica, que también tiene que ser en las primeras 3 horas. La reanimación tiene que ser con solución salina, ¿sí? Como reanimación inicial, y es una carga de 1 litro o 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas desde que se diagnostica el choque. Y posteriormente se va a ir continuando con bolos dependiendo de lo que la paciente vaya necesitando. Pero en las primeras 3 horas tiene que ser esta pues carga importante y siempre con una solución isotónica. La meta va a ser mantener la presión arterial arriba de 65. Si dimos líquidos y no funcionó, entonces la paciente necesita vasopresores y el de primera elección siempre va a ser norepinefrina. Si a pesar de los líquidos y los vasopresores la paciente sigue en choque, entonces vamos a hacer uso de los esteroides. Este es el choque refractario a vasopresores y está indicado el uso de hidrocortisona 200 miligramos en infusión continua para 24 horas. En la paciente que está con choque séptico hay que tener un buen y un adecuado control metabólico. Acuérdense que la paciente está en un estado de estrés, pero si nosotros favorecemos la hiperglucemia, también favorecemos que la infección continúe. Entonces, si tenemos glicemias capilares arriba de 180, hay que administrar insulina, ¿ok? Y mantenernos siempre por abajo de 150, ¿ok? La paciente va a estar hiperglucémica, tampoco la vamos a querer tener en niveles de 70, 80 porque no lo vamos a lograr. Con que esté abajo de 150 es aceptado. Y la transfusión de hemoderivados va a ser si la hemoglobina está abajo de 7 o abajo de 10 si tiene alguna patología cardíaca. Y junto con esto, pues ya habíamos visto en la primera hora el uso de antibiótico. ¿Okay?
Entonces, ya que nosotros tomamos los cultivos, tenemos el resultado de los cultivos, hay que hacer un ajuste terapéutico del antibiótico al tener estos resultados para ver si lo que le estamos dando es lo adecuado o no. Si vimos que el tratamiento es adecuado, se le debe continuar por lo menos de 7 a 10 días. En algunos casos va a ser hasta 14 y en algunos casos va a ser hasta 21, pero en términos generales de 7 a 10 días. Acuérdense que la paciente de por sí está embarazada o está en el puerperio, entonces tenemos este estado protrombótico todavía que no se ha restablecido, entonces tenemos que tener la profilaxis farmacológica para trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Lo que se dice es que puede ser heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, además, ¿sí? O sea, además de la profilaxis mecánica. O sea, la paciente tiene que tener medias de compresión y aparte le tenemos que dar tratamiento. De estos dos, ¿cuál es mejor o cuál es más fácil? La heparina de bajo peso molecular, ¿ok? Acuérdense que la dosis profiláctica es de 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. La dosis terapéutica cambia y es a 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. ¿Okay? Y recordar que el manejo siempre va a ser multidisciplinario. Si estamos hablando de una paciente que tiene sepsis y está embarazada, entonces la resolución del embarazo va a depender si la sepsis está adentro del útero, o sea, si es una coriapneitis, esto sí es una urgencia y hay que resolverla. Hay que ver cómo respondió al manejo, ¿ok? No es una urgencia que si la paciente está chocada, vayamos a sacar al feto. Claro, si la infección está ahí, pues sí. Pero si la infección es por una neumonía, por una pielonefritis, entonces primero hay que estabilizar a la paciente viendo la edad gestacional y siempre el bienestar fetal. Las pacientes con sepsis de origen extrauterino y embarazo de término, por lo general sí se va a poder prolongar la gestación, siempre y cuando pues el tratamiento de la sepsis esté teniendo éxito. Si no, pues hay que sacar al feto. Y pues no se ve, yo tampoco veo. Déjenme ver. Ok. Bueno, nada más nos habla de lo que ya les había mencionado, del manejo en las primeras 3 horas y si tenemos sospecha de una infección intraamniótica, resolver el embarazo. Las metas terapéuticas, esto sí es importante que lo sepan, no sé si vieron o van a ver sepsis en la paciente no embarazada, pero las metas terapéuticas siempre va a ser mantener una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio, una presión venosa central, está medida por un catéter venoso central obviamente, entre 8 y 12, y una saturación venosa de CO2 arriba del 70%. Este es el parámetro que nos ha dado la pauta que disminuye la morbimortalidad. Esto debe de ser en las primeras 6 horas del diagnóstico, porque todos estos son indicadores del gasto cardíaco y de la perfusión hacia los tejidos, ¿ok? Entonces esto nos dice qué tanto aporte o consumo de oxígeno estamos teniendo. Acuérdense que la paciente está chocada por hipoperfusión y eso es lo que le lleva a la falla orgánica y a la muerte. Hay algo que se llama triada de la muerte y es coagulopatía, acidosis metabólica e hipotermia. ¿Okay? Entonces, la coagulopatía la vamos a diagnosticar si nosotros tomamos una BH y unos tiempos del fibrinógeno y vemos que las plaquetas están por abajo de 45 en una paciente con sangrado o por abajo de 100 en una paciente sin sangrado. Si tenemos un INR arriba de 1.5, ¿sí? Si tenemos un INR arriba de 1.5, hay que transfundir plasmas frescos congelados. Acuérdense que el plasma lo que nos va a ir a modificar es el TTP, ¿ok? El TP es dependiente de vitamina K y si hay alteración en el TP, pues lo que hay que aplicar es vitamina K. El TTP sí nos ayudan los plasmas frescos y si el fibrinógeno está por abajo de 100, lo que hay que transfundir son crioprecipitados. La transfusión siempre va a ser
1-1-1, ¿ok? Un paquete por un plasma por un crío y dependiendo de los concentrados plaquetarios, estos sí se transfunden de 5 a 10 o dependiendo del conteo plaquetario que tengamos. La acidosis metabólica, pues vamos a tomar una gasometría en la que vamos a medir el pH, el lactato y el exceso de base. pH es abajo de 7.3, con lactatos arriba de 4, ¿ok? ¿Sí? O sea, esto es la triada de la muerte, ¿ok? Ya cuando el lactato está arriba de 4 o excesos de base arriba de 12, entonces ya estamos hablando de que tenemos una acidosis metabólica grave, ¿sí? Y aquí el manejo es con reanimación hídrica y bicarbonato. La hipotermia, pues obviamente vamos a ir a medir la temperatura y hay que evitar siempre que la temperatura pues baje por abajo de los 34 grados, como con calor con lámpara, cobija, cobertor o las soluciones. Es bien importante que luego la paciente está chocada y estamos haciendo una reanimación hídrica y le están pasando las soluciones frías o los paquetes fríos. ¿Sí? Entonces, si de por sí esta paciente tiene riesgo de hacer hipotermia por toda esta hipoperfusión, y nosotros aparte le favorecemos pasarle los paquetes a temperaturas abajo de 37 grados, pues le estamos ayudando a que avance hacia la triada de la muerte. Y bueno, ya por último, hablando de prevención, pues fue todo lo que vimos en lo de trabajo de parto. No hay evidencia para recomendar el afeitado perineal. Si nosotros hacemos este afeitado, podemos generar lesiones o cortadas que favorezcan infecciones. No se recomienda la profilaxis de antibiótico en el segundo o tercer trimestre con la finalidad de reducir morbilidad. Acuérdense, si nosotros damos antibióticos 2 semanas previas a que se haya presentado una infección, un antibiótico que no necesitábamos, eso aumenta el riesgo de que tenga sepsis porque pues podemos hacer resistencia a los antibióticos. Entonces, van a encontrar gente que deja esteroides para madurarle los pulmones por si el bebé quiere nacer, o deja antibiótico por si se le rompen las membranas. Todo esto no está indicado, ¿ok? En pacientes con trabajo de parto pretérmino que tienen amnios íntegro, no está indicado el antibiótico, y en pacientes que llegan con trabajo de parto en fase activa con ruptura de membranas, tampoco está indicado el antibiótico. ¿En dónde sí estaría indicado el antibiótico profiláctico? Estamos hablando de profilaxis. En trabajo de parto pretérmino con ruptura prematura de membranas pretérmino, ¿sí? Donde pues hay una evidencia clínica de infección, o sea que tienen contracciones uterinas y esto pues nos está hablando de una corioamnionitis. En las pacientes con desgarro de tercer y cuarto grado, como ya les había mencionado, y en la cesárea. La cesárea, sea electiva o sea de urgencia, se ha visto que si nosotros aplicamos antibiótico por lo menos 30 minutos antes de hacer la incisión, disminuye considerablemente el riesgo de infección, ¿ok? Entonces, no porque sea una cesárea de urgencia no vamos a pasar el antibiótico. Sí tenemos chance de pasar a la paciente y en lo que se está pasando, se le está pasando la cefalotina, que es el medicamento de elección. Entonces, para profilaxis de cesárea es cefalotina, 2 gramos IV, dosis única, y si la paciente llega a presentar un sangrado arriba de 1,5 litros o la cirugía dura más de 2 horas, hay que repetir la dosis. El aseo vaginal con iodopovidona sí está indicado. Y bueno, el antiséptico que vamos a hacer para la preparación previa a la cesárea es dependiendo de lo que tengamos, ¿sí? Por lo general vamos a tener iodopovidona. Idealmente, pues, sería hacerlo con clorhexidina, pero pues, si no hay, con lo que haya. Y pues, bueno, la higiene de manos que ahorita pues ya nos enseñaron con esta pandemia cómo se debe de hacer, y recordar los 5 momentos para el higiene de manos, que es antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar cualquier técnica aséptica, después de tener contacto con cualquier fluido corporal, por ejemplo la sonda o cualquier cosa que hayamos tocado de fluido, después de tener contacto con el paciente y después de tener el contacto con cualquier cosa del cuarto, o sea, cuando nos vayamos a salir.